Renueva mi vida, Espíritu Santo, enciende en mi alma tu fuego y tu canto. Ven y transforma mi corazón, hazlo morada de tu bendición. Renovación de corazón, viento santo, fuerza y unión. Aviva la fe en mi interior, ven Espíritu Santo de Dios. Muy buenas tardes, querida audiencia de esta emisora, La Voz de la Esperanza Riohacha. Reciban un cordial saludo de parte nuestra, de Edilia, que hoy nos acompaña en esta emisión, y quien les habla, Víctor Pimienta. Edilia, ¿cómo has estado? Víctor, ¿cómo estás? Bendecida por el Señor. Vinimos a vivir esta maravillosa experiencia en donde vamos a hablar de los prodigios de la Santísima Virgen en Pentecostés. Ok, no sin antes vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo haciendo nuestra oración de cada segmento. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora sí, Edilia, recuérdanos cuál es el tema de hoy. Vivir los prodigios de Pentecostés como la Santísima Virgen María. Una preguntita, ¿qué es prodigio? Bueno, Víctor, prodigio es una experiencia sobrenatural que ha vivido una persona. Y en este caso, como vamos a hablar de María, ¿quién más que ella que ha vivido todas estas experiencias sobrenaturales del amor del Señor? Ok, entonces, dice por aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entraron en la ciudad y subieron al aposento alto de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, el hijo de Santiago, y todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Eso lo dice Hechos 1 del 13 al 14. Por lo tanto, la Virgen María vivió el prodigio de Pentecostés, pero ella lo vivió antes, en la Anunciación. En la Anunciación, cuando el ángel le dijo que iba a ser la madre de nuestro Señor Salvador Jesús, entonces el Espíritu Santo vino y fecundó en ella, ¿cierto? Entonces, Víctor, ¿sabes qué me llama mucho la atención cuando estaba mirando este tema? De esa parte de que María vivió ese Pentecostés antes de vivirlo con los apóstoles, aquí en Hechos, ¿verdad? Donde nos muestra aquí en esta cita bíblica. Cuando ella lo vivió antes, ella ya estaba escogida, ya estaba, yo digo que ya llena de gracias mucho antes, porque estar tú toda completa para el Señor y estar tú toda entregada al Señor es porque tu experiencia y amor por Él ha tenido que ser muy grande, ¿verdad? Y es
o sea, yo decía, Dios mío, ella tuvo que haber tenido un Pentecostés mucho antes de cuando el ángel le anunció a María la encarnación del Verbo. Precisamente María Santísima, más adelante lo vamos a mirar. María Santísima, hablar de la Virgen María y su conexión con el Espíritu Santo, por eso muchos le dicen que María es la esposa del Espíritu Santo, teniendo en cuenta ese tema de la anunciación. Todo lo que en el Evangelio nos hablan de la anunciación, que todos sabemos cómo fue que ella se asustó al ver el ángel y que el Espíritu Santo se posó sobre ella. Eso puede ser o es un Pentecostés para María. Quiere decir que ella vivió su encuentro personal con el Señor de ese modo. Entonces quiere decir que María Santísima durante toda su vida vivió unida a su Señor de la forma más bonita y más sincera que más adelante vamos a ver. Por lo tanto, el Papa Benedicto XVI dice que no hay Pentecostés, no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. Aquí el Papa lo que nos decía era que en su momento nos decía que así como en Hechos de los Apóstoles, alguna de las mujeres, entre eso María la Madre de Jesús, acompañaba a la iglesia representada en los apóstoles. Por lo tanto, para vivir un Pentecostés debemos de vivir plenamente convencidos que María Santísima es la primera entre todos los santos y que ella tuvo una conexión y que tuvo una intimidad con la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Santísima Virgen María se encuentra entre los personajes centrales que forman el puente entre la historia de Jesús y el camino de la iglesia. Por eso se menciona aquí en Hechos de los Apóstoles que María estaba junto con los apóstoles, ¿no? Bueno, si miramos aquí en Hechos de los Apóstoles, nos menciona los apóstoles y quienes estaban con ella como cabeza central de las mujeres. Dicen las mujeres, nos muestran aquí. Las mujeres, algunas mujeres, y ahí sí mencionan a María, sí se le dan un nombre específico a ella. ¿Por qué? Porque es la escogida para que llegue esa presencia del Espíritu Santo aquí en ese recinto donde está, porque ahí es donde empieza la iglesia viviente en ese momento. Ahí empieza la iglesia a tener su impulso misionero. Por lo tanto, dice por acá, el Evangelio la presenta como la madre de Jesús en Mateo 1, del 18 al 19. Aunque Pedro es cabeza de los 11, contando con el 12, cabeza de los 11, María representa el corazón del grupo, el núcleo aglutinador de todos los que se han reunido para orar y prepararse para la venida del Paráclito. Aquí podemos apreciar, como afirma San Juan Pablo II, que la dimensión mariana de la iglesia antecede a su dimensión petrina, refiriéndose a Pedro, aunque ambas sean complementarias. Entonces, la Virgen María viene siendo el complemento de la acción misionera de la iglesia. Y mira que, ¿dónde se da esto, Víctor? En la cruz. Cuando Jesús en la cruz le entrega, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces no podemos desconocer que María Santísima es la misionera por excelencia. Por lo tanto, la Virgen María, para conocer a la Virgen María, debemos de mirar algunos criterios. Unos criterios que nosotros podamos ver. Ahora bien, eso como referencia a la Virgen María en la iglesia, en la parte misional de la Virgen, que llegamos a Jesús por medio de su madre. Todos tenemos madre, todos amamos a nuestras madres y asimismo también amamos a esa madre que es María. María Santísima en nosotros nos debe de llevar a comprender los designios de Dios, decir sí sin reparo, decir sí aunque tengamos miedo. Aunque tengamos miedo, nosotros debemos de decir sí como la Virgen, el cual el Señor nos va preparando en el resto del caminar.
María Santísima era una niña prácticamente, pero el Señor la preparó en el resto de su vida, por el resto de su vida, hasta el día que fue asunta a los cielos. Entonces, uno de los primeros criterios es, cuéntanos, ¿cuál es el primer criterio de María? María ora con la primera comunidad. Ok. Entonces, mira que aquí nos muestra María con esa docilidad a la venida del Paráclito. ¿Sí? Ella enseña a los discípulos a esperar en confianza. Los prepara para recibir el Espíritu, su venida. Se realiza en un contexto de oración profunda. Ella la llena total y plena de gracia. Estaba iluminada por el Espíritu Santo. Preparaba la mente todavía a oscura con los discípulos. María Santísima era la guía, por decirlo así, era la guía, ¿no? Era parte de la guía, ya que los apóstoles le dicen algunas historias que ellos le consultaban a la Santísima Virgen María y le pedían que ella orara. ¿Cuál es el papel de una madre? Usted que es madre, ¿cuál es el papel de una mamá? Guiar. Guiar. Y yo creo que ella, ese papel fue encomendado desde la cruz. Sí, como te lo dije ahorita. Y ella lo hizo ahí, en ese encuentro donde estaba con los apóstoles. Ella estaba guiando en oración a los discípulos. Ella estaba, como leíamos aquí, ella estaba preparando ese recibimiento del Espíritu Santo en oración, en docilidad, en una suave espera a esa espera del Paráclito. Entonces quiere decir que María Santísima tuvo una experiencia de la acción del Espíritu Santo, puesto que su poder creador debe en ella su maternidad virginal, teniendo en cuenta la anunciación, ¿no? Desde ahí comienza ella a ser la madre del Salvador, la madre de Jesús. Y más adelante, como dices tú, Jesús en la cruz nos las entregó como madre, como nuestra madre del cielo. Entonces, para María era oportuno que la primera efusión del Espíritu Santo que ella vivió tuvo lugar en la maternidad divina. En el momento en que el Espíritu Santo entra en ella y se posa y gesta a Jesús. Mira, Víctor, que aquí también, cuando ella tiene esa maternidad divina, ella se abandona totalmente a la gracia del Espíritu Santo. Ella deja que el Espíritu Santo haga con ella como Él desee. ¿Sí? Entonces, su docilidad ha sido desde su escogencia. O sea, es el abandono, es lo que la representa. Yo creo que la representó y la sigue representando, el abandonarse totalmente a la gracia y el amor del Señor. A lo que el Señor quería hacer con ella, ella se dejó hacer. Entonces, el Espíritu Santo reforzó su maternidad a los pies de la cruz, ¿no? A los pies de la cruz reforzó. Yo digo que una madre no resiste la pérdida de un hijo tan fuerte como la tuvo María. Al ver a su hijo, aún sabiendo ella lo que él debía de padecer, el corazón de madre siempre estuvo allí al pendiente de él, y por eso él nos las entrega en la cruz. Entonces quiere decir que esa efusión de Espíritu Santo que ella tuvo en la Anunciación fue reforzada al pie de la cruz. Entonces María fue revestida con una nueva maternidad con respecto a los discípulos. Y no solamente a los discípulos, sino a toda la iglesia, la cual hoy nosotros también representamos. Entonces, esta misión exigía un renovado don del Espíritu. Por consiguiente, la Virgen María lo deseaba con vistas a la fecundidad de su maternidad espiritual, lo dice San Juan Pablo II. Quiere decir que la Virgen María se volvió madre de todos. Desde el primer momento en que la nombran, en la oración que tenían los discípulos,
y la nombran a ella, quiere decir que María Santísima era la madre de todos ellos. Y sigue siendo nuestra madre. Sigue Claro, siendo sí. la madre de la iglesia católica. Claro que sí. Entonces, por su fe, esperanza y caridad, sabemos muy bien que estas son las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. María es tipo de la iglesia. Ella está tan vacía de sí misma y tan llena del amor a la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo se complace en inundar continuamente su alma y escuchar sus ruegos por la iglesia naciente del momento. María Santísima se vacía de ella. O sea, yo me pregunto, y vuelvo y te pregunto a ti, ¿cómo se vacía una madre de sí misma para abarcar a sus hijos y a los hijos que ella no ha tenido? Usted que también es profesora. Bueno, ¿cómo se vacía uno? Yo digo que cuando empiezas a ser madre, porque cuando tú vives tu soltería, pues tú eres tu ego y tú eres para ti misma, ¿verdad? O sea, no miras a más nadie sino a ti. Pero cuando tú tienes tus hijos, es donarse a los hijos, es entregarse a los hijos, es mirar las necesidades de los hijos y anteponer todo lo de ellos antes que lo de uno. Sí, de igual forma, yo tengo mis estudiantes, esos chiquitines de preescolar, y yo miro sus necesidades como tal, lo que ellos necesitan dentro de mi aula de clase, porque son mis otros hijos entregados a mí, que los papás de ellos me han confiado a mí, y yo lo hago con un amor desmedido, ¿sí? Entonces, de igual forma hace María. Ella se vació totalmente de ella y se dejó permear por la voluntad del Señor, a la voluntad del Señor, a lo que el Señor quiera hacer con ella. Y lo sigue representando. Mira que tantos encuentros que han tenido tantas personas con María, lo dicen, María es total amor. Es total amor. ¿Y qué es el total amor, Víctor? Cuando tú te dejas hacer. Cuando tú te dejas hacer para que Él haga. Entonces, anonadarse es bajarse y dejar que el Señor actúe por medio de nosotros. Exacto. Entonces, entregarse en total amor. Entonces quiere decir que una madre se sacrifica. Sí. Una madre se sacrifica. Entonces la Virgen María se sacrifica en oración por su iglesia. Por su iglesia, y es lo que nos llama siempre a que oremos, a que intercedamos. Ella es la gran intercesora. Claro que sí. Algo que me llama la atención en un texto que leía, dice que San Juan XXIII, cuando convocó al Concilio Vaticano II, dijo lo siguiente, en una oración, dijo, el cual pedía por la iglesia. Él dijo: renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés y concede que la Santa Iglesia, permaneciendo unánime en la oración con María, la Madre de Jesús, y bajo la dirección de Pedro, acreciente el reino del Divino Salvador, reino de verdad y justicia, reino de amor y de paz. Entonces es una oración de intercesión que hizo en su momento el Papa Juan XXIII, hoy santo, por este Concilio Vaticano II. Entonces, renueva en nuestros tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés y concede que la Santa Iglesia, permaneciendo unánime en la oración con María, la Madre de Jesús, y bajo la dirección de Pedro. Aquí lo que nos está diciendo es que debemos estar sometidos siempre a la Iglesia. A renovarnos. Sí, a renovarnos, vivir los prodigios de Pentecostés, vivir lo que en Pentecostés sucedió. ¿Y cuáles fueron los prodigios? Que entró un viento huracanado. Se hablaba en lenguas. Hablaron en lenguas, se posaron sobre ellos como lenguas de fuego. Pero todo esto tiene un fin. Primeramente, que el Señor les abrió el oído para poder escuchar el estruendo, la brisa huracanada. Le abrió la vista
para poder ver los signos palpables del fuego en ellos. Y Pedro se puso de pie y dio su discurso. Por lo tanto, nosotros como iglesia, así como decía el Papa Juan XXIII, debemos estar unánimes en oración junto con la Virgen María, pidiendo un Pentecostés. Y eso es lo que hace la renovación carismática. Todo miembro de la renovación carismática debe de estar orante, pidiendo siempre la gracia de Pentecostés de la mano de María y sometidos a la autoridad de la iglesia. Por eso el Papa ahí menciona a Pedro, porque Pedro fue el primer hombre encargado de guiar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿para qué? Para que el reino de Dios crezca en el amor, en la paz, en la verdad, en la justicia. Eso es lo que la Virgen María nos debe de llevar a orar. Entonces, ¿sí? Mira que tú decías que María es el corazón de la iglesia, ¿verdad? Claro, el vértice y el centro de la iglesia es Jesucristo. Pero María Santísima se convierte como en ese miembro del cuerpo de Cristo que la oxigena y que ayuda. Puede decirse que es el corazón, aún sabiendo que el Espíritu Santo es quien le da la vida a la iglesia. María Santísima viene siendo la cointercesora de nosotros ante Jesús. Y Jesús es nuestro intercesor delante de Dios. Entonces, lo que hace María es ayudarnos y estar vigilantes como una madre. Se entrega como una madre se entrega, se sacrifica, así también es la Virgen María. Otro criterio. María, mujer carismática por excelencia. Vamos. Entonces, un poeta llamado Adato del siglo X, del siglo VI, decía que María era la puerta de Dios, ya que Dios entró en el mundo por ella, y la puerta del Espíritu Santo, ya que fue ella la que lo acogió también en Pentecostés. Era lo que tú decías ahora rato, que el primer Pentecostés de María fue en la Anunciación. Entonces por ahí entró esa gracia del Espíritu Santo, ese primer Pentecostés. Y luego ahora en el Pentecostés con Hechos de los Apóstoles. Claro que sí. Entonces, por eso uno de estos elementos que toma la renovación carismática es un renovado espíritu mariano, ¿sí? Que es también uno de los signos nuevos que la iglesia postconciliar, o sea, después del Concilio Vaticano II, se han producido. Debemos de amar a María Santísima como nuestra madre, como nuestra intercesora. Anteriormente, escuchaba yo a un sacerdote carismático, decía anteriormente, precisamente este fin de semana, decía el padre, anteriormente la renovación carismática muy poco reconocía a la Virgen María como la intercesora. La renovación. Pero más adelante, en los estudios que fueron haciendo, se toparon con esto. Y claro, los sacerdotes en su momento, como es la iglesia formadora y madre y maestra, le dijo, no, la Virgen María es madre de Pentecostés, es esposa del Espíritu Santo, por lo tanto la Virgen María también es carismática. ¿Por qué es carismática? No quiere decir que sea, que los carismas que tumbó gente, no. No es eso, sino que María también vivió en carne propia la acción del Espíritu Santo. Vivió en su vida la acción del Espíritu Santo. Y ella más que todo vivió esa acción verdadera del Espíritu Santo. Claro que sí. Incluso hasta primero que los apóstoles, porque ahí en esa anunciación, o sea, ese prodigio tan maravilloso que ella tuvo, Víctor, de ser encarnada por la acción del Espíritu Santo, que venga un hijo, no, yo estoy embarazada por esa acción del Espíritu Santo, o sea, ¿quién a veces tú dices dentro de tu
tu razonamiento humano, tú dices, eso es imposible, ¿cierto? Es imposible que pase, pero pasó y pasó en ella. Ella lo vivió, ella lo experimentó y ella fue la escogida para que pasara. ¿Y ha vuelto a pasar? No, solo lo vivió ella. Por eso en las comunidades de oración que viven intensamente la acción del Espíritu Santo, empieza a aparecer el misterio de María. El misterio de María, teniendo en cuenta que María Santísima vivió y nos lleva a vivir la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso ciertas comunidades de oración se están consagrando a la Virgen María. ¿Por qué? Porque verdaderamente están viviendo la acción del Espíritu. Entonces, el cardenal Suenens, que es para nosotros la renovación carismática muy entrañable, porque él fue uno de los que ayudó a la renovación a expandirse y que la iglesia la conociera. Él ha dicho que María es el corazón de la iglesia carismática. Se ha definido también a María como prototipo del cristiano carismático, porque carismático es aquel que instala a Jesús en su vida como Señor, que hace de Jesús el centro de su vida y que recibe al Espíritu Santo y se deja guiar por él. María Santísima tuvo a su Hijo como centro de su vida, sabiendo ella muy bien que era su Salvador, era el centro de su vida. Y lo instala en su vida, lo tiene como centro, pero también recibe al Espíritu Santo. Entonces nosotros como carismáticos, verdaderos carismáticos, que vivimos ese Pentecostés constante, debemos de reconocer y debemos de vivir conforme María Santísima. Esa gracia de María, yo me imagino cómo María Santísima vivió esas gracias de Pentecostés. O sea, ¿será que se habrá asustado? ¿Será? No lo sabemos. Solamente queda en el imaginario. Pero nosotros, como la tenemos a ella como modelo de madre, como modelo también de vida. Sí, como discípula y también como modelo de vida. Teniendo en cuenta que María tuvo a Jesús como centro de su vida, recibió al Espíritu Santo e instala a Jesús y vive por Jesús. ¿Qué otra cosa hizo María más que eso, no? Más que eso, decía el cardenal. Es un misterio. Sí. María es un misterio muy grande, porque acá nos dice, ella acoge con total disponibilidad el plan de Dios. Ella se va a definir a sí misma como la esclava del Señor. Eso está en Lucas 1:38. Lucas 1:38. Entonces, por la eso, esencia... Mira, dice, disculpa, por eso pudo decir un día, con riesgo, pero con una gran confianza, haced lo que Él os diga. Este es el mensaje que María pudo decir, guiada y conducida por el Espíritu Santo, haciendo del Señor el centro de toda su vida. El centro de toda su vida. Entonces, la esencia de la renovación carismática es acercarnos a la santidad de Dios, a la proximidad de Dios. Nadie le ha conocido tanto como María. Entonces, nosotros debemos de acercarnos al Señor más y preguntarle a María cómo ella lo vivió y vivir conforme lo que acabamos de decir, que Jesús es el centro de la vida de María y también es el centro de la vida nuestra. Mira. Y lo más admirable de la Virgen es que siempre se dejó conducir y cambia incluso su plan de vida humana y se da en total disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. Sí. ¿Será que nosotros hacemos la voluntad de Dios conforme la Virgen María? No creo. Víctor, sí, es que por eso que te digo, ella es un total misterio. Eso es un total misterio de amor y de entrega profunda. Y yo pensaba
cuando estaba mirando el tema, yo decía, ¿cuánto nos toca hacer para hacer ese sagrario de Jesús, así como lo fue María? ¿Será que nuestro corazón está tan dispuesto y está tan entregado para hacer ese sagrario perfecto, así como fue María? Es que precisamente cuando nosotros nos llaman a un servicio, cuando nos llaman a servir, nosotros lo primero que hacemos es colocar peros. Pero si hace calor, pero si hace frío, pero no me gusta, pero sí me gusta, pero si me gusta, ¿cómo lo van a preparar? O sea, le colocamos peros y terminamos haciendo nada. Y vemos que María en su servicio, cuando el ángel le dice, el Señor te ha escogido a ti y serás la madre de Jesús. ¿Cómo será esto? Y ella viene y dice, pero ¿cómo va a ser esto si no conozco varón alguno? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá. Y ella dice, hágase en mí según lo que tú has dicho, según tu palabra. Y nosotros no somos capaces de reconocer muchas veces en el servicio el llamado que el Señor nos hace. Y aunque estemos en el servicio, llegan los momentos y peleamos con el Señor y le decimos, Señor, pero el Señor fue quien nos escogió. Y aún así le decimos, sí, Señor, aquí estoy y hago tu voluntad. Porque muchas veces lo hemos hecho, pero después quedamos en el aire. Como, ay, ¿qué? Pero en ese ay, ¿qué? Debemos decirle, bueno, Señor, ya te dije sí, ahora dame las herramientas y enséñame qué es lo que tengo que hacer. Por eso, aunque nos dé miedo, debemos de decir, sí, aquí estoy para hacer tu voluntad como la Virgen María. Envíame a mí y yo seré tu mensajero, como dice el libro de Isaías. Y yo haciendo memoria hoy que hablaba con una amiga coordinadora. Y si estamos tan dispuestos a eso. Sí. Si estamos dispuestos, en la medida en que nosotros vivimos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros estamos dispuestos a decirle sí al Señor. Sí, sin colocarle peros. Aunque después nosotros, bueno, pero ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Por qué le dije sí al Señor y estoy sirviéndole? Pero si somos verdaderamente carismáticos como la Virgen María, decimos sí sin reparo y hacemos la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y como testimonio viviente, yo puedo decir que a pesar de que en un servicio X al que fui llamado, al principio dije no, y todavía continué diciendo no, después de haber aceptado y decir sí, continué el no y el Señor que sí, y yo que no y sí, y hasta el día de hoy estoy sí. Ya pelear con el Señor es caso perdido, uno pierde, porque el Señor sabe muy bien cuáles son los planes, nosotros no, y el Señor sabía muy bien qué plan tenía con la Virgen María, y por eso ella dijo sí. Y mira todo el plan dentro del ámbito de reconocer nosotros a María como nuestra madre y que ella nos lleva a los pies de Jesús. Entonces la invitación para todos nosotros y hasta para nosotros que estamos acá es dejarse a la voluntad del Señor, y ese sí que sea un sí sincero y que sea un sí a la voluntad del Señor. O sea, es dejarse totalmente, vaciarnos de nosotros mismos para dejar que Él haga. Cuando nosotros damos ese sí, Víctor, porque también me pasó, siempre decía, te voy a dar como testimonio, siempre decía, sí, Señor, que se haga tu voluntad, pero siempre seguía yo haciendo lo mío. Sí, Señor, que se haga tu voluntad, y yo siempre haciendo lo mío. Hasta que un día, yo no sé, fue tanto el que me estremeció el corazón que yo dije, Señor, que se haga tu voluntad. Como dices tú, y dejé. Y desde ese día que dejé que Él hiciera esa voluntad y dejarme guiar, Él va mostrando y va guiándome en el camino al cual Él ha querido. Por eso María es un modelo para nosotros, ¿cierto? Entonces, en esta proyección, impulso, dinamismo, silenciosamente compartió la vida de Jesús.
Por eso María todo lo guardaba en su corazón. Y guardar todas las cosas que el Señor va haciendo en nuestra vida en el corazón, quiere decir que ella lo guardaba todo en sí. Todo en ella era Dios, era Jesús, lo respiraba. Entonces, silenciosamente compartió su pasión y ella nos hace también vivir de forma silenciosa e intensa la resurrección. En este misterio cristiano, y esto es lo que con el Espíritu en nosotros queremos actualizar y revivir, ese sí de María en nosotros, cómo nosotros ese sí lo llevamos a nuestras vidas, que es lo que estamos diciendo, y cómo ese sí nos lleva a nosotros a ser verdaderos cristianos, cómo ese sí, como María, nos ha mantenido firmes aún en medio de la debilidad. Y no porque aceptemos el pecado, no, sino que decir sí como la Virgen María es tener la plena confianza en el Señor. Por eso María es nuestro modelo, ¿cierto? Víctor, tú decías algo ahorita que María guardaba todo en su corazón. Yo creo que esa es una de las frases que más me pueden gustar y que cuando se habla de ella y siempre hablamos de ella, yo digo que esa es una de las frases que más me gustan a mí, que más me encantan, porque guardar tú todo en el corazón y dejarte, abandonarte a ese amor, a esa voluntad del Señor, o sea, eso no es nada fácil. O sea, ¿qué tanto nos toca hacer para ser como ella en este momento de guardar todo en su corazón? María fue guiada por el Espíritu Santo y ella es instrumento de Dios para hacerse cercano a nosotros los hombres. Yo creo que todo cristiano, y nosotros los carismáticos, todos los que queremos pertenecer en algún momento a la renovación carismática, deberíamos ser siempre esto, totalmente guiados por el Espíritu Santo y cercanos a Dios, a los demás, y que hace sentir a Dios presente en todas las cosas. Yo creo que nosotros, cuando verdaderamente nos encontramos con el Señor, tenemos amistades fuera de la iglesia, pero siempre terminamos hablando de Dios. Siempre. Estamos compartiendo una comida, estamos hablando de lo más de normal y metemos a Dios por delante, metemos a Cristo por delante, metemos al Espíritu Santo por delante y de paso a la Virgen y en las acciones. Entonces, es vivir en plenitud como la Virgen María esa acción y esa apertura al Espíritu Santo y decir sí sin reparo y estar prestos, siempre prestos a servir. María Santísima también fue servidora cuando fue donde su pariente Isabel atendió a Isabel por allá y después que se cumplió el tiempo de servir, retornó nuevamente a su casa. Entonces, María es modelo, ¿no? Sí, yo digo, yo siempre me imagino cómo sería María en su cotidianidad. Como toda mujer. ¿Cierto? Yo siempre me la imagino, o sea, cómo sería ella en su cotidianidad. Y yo digo, sí, ella es el total misterio, y sí, es algo que tú dices, bueno, yo quiero ser como María así en su cotidianidad, pero como no sabemos porque no nos hablan de ello en la Biblia. Muy poco de ella. Sí, nos hablan muy poco en la cotidianidad, ¿cierto? Son ciertas cosas que nos hablan de ella. Entonces, ciertas características, ciertos rasgos, ciertas vivencias que ella tuvo, pero no nos habla mucho de la cotidianidad de ella. Entonces yo digo, ¿cómo sería eso? Voy a leerte por aquí algo y dice, ¿cómo hablar de María, cómo pensar y cómo ver a María? Vamos al Evangelio. Dice muy pocas cosas de ella, pero muy buenas. A partir del Evangelio vamos a encontrar a María tal cual como fue, porque Dios se encarnó en ella tal cual fue y no como nos la imaginamos nosotros. Hay unos cuantos criterios importantes para entrar en el misterio de María. El primero
es el tema de la fe. María ante todo es una creyente. María. Dios entra en su vida como en cualquiera de nosotros por la fe. ¿Por qué entra María por la fe? Porque todos los judíos sabían muy bien que el Salvador del mundo vendría por medio de una virgen. Y todas las niñas, todas las mujeres sabían de esta promesa. Por lo tanto, ella sabía de la promesa, pero no sabía que era la escogida. No sabía. Por eso ella, cuando ve al ángel, yo me imagino esa escena, ¿no? Yo me imagino ese susto que le dio al ver al ángel y que le llegue hablando en estas palabras, diciéndole, salve María, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, y todo lo que sabemos de la Anunciación. Por lo tanto, María es una fiel creyente de las promesas del Señor. San Agustín llega a decir que María es más grande por haber concebido a Dios en su mente que en su cuerpo. María coge la palabra de Dios porque viene de Él y la medita en su interior. Esto es la Anunciación. Entonces María primero lo concibe ¿en dónde? En la mente y después en su interior, en su corazón. En su corazón y luego en su vientre. Claro que sí. Entonces, no olvidemos que la Anunciación es su primer Pentecostés, que era lo que hablábamos anteriormente. La Anunciación es el primer Pentecostés de María. Y esto es obra del Espíritu Santo y este misterio es el compendio de todos los misterios, el resumen de toda su vida. La Anunciación y Pentecostés, porque vemos la acción del Espíritu Santo en su vida. Y sabemos muy bien que esa acción del Espíritu Santo en la Anunciación la llevó a renovar su fe y su esperanza en aquel que murió en la cruz, aún sabiendo ella que era su hijo y que él debía de cumplir la voluntad del Padre, que era morir por cada uno de nosotros. Entonces, y también, Víctor, y después de eso en la resurrección, esperar esa resurrección. Esperar la promesa de la resurrección. Esperar, y luego esperar al Paráclito en oración, porque mira cuando nos habla en Hechos de los Apóstoles, ¿qué está haciendo ella? Están orando, esperando al Paráclito, a la promesa. Espíritu Santo. Entonces, todo lo que sigue en la vida de María después de la Anunciación no es más que la consecuencia de esta primera visita de Dios a su vida, de esta primera presencia de Dios en una vida actuando y haciendo. Ella se dejó hacer y al dejarse hacer, Dios hizo esa maravilla que hemos escuchado durante todo este tiempo. ¿Cuál es la maravilla de María? El dejarse hacer. El dejarse permear por el Espíritu Santo y cumplir la voluntad del Padre. Entonces María es modelo de una mujer cristiana. De una mujer cristiana católica. Como me dijo un día mi hijo que tengo como un pequeño testimonio, y estábamos en una cita médica y llegué tarde a hacer las cosas y porque él tenía que irse a estudiar. Y yo no le había lavado el uniforme. Y yo se lo lavé corriendo, Víctor, y se lo colgué. Y yo, ay, Dios mío, el uniforme no se va a secar. Ay, pero yo me ponía las manos en la cabeza. Y él me decía, mami, sí se va a secar. Mami, sí se va a secar. Y después, Víctor, cuando ya, eso fue así, y me lo tiró así en la cama, me dijo, mami, mira, la mujer católica nunca pierde su fe. ¿Oíste? Sí, entonces, María es esa, nosotras como mujeres, ella debe ser nuestro ejemplo en todo, ¿sí? Nosotros debemos como tenerla como ese referente de mujer, ¿sí? No perder la fe como ella nunca, hasta en las cosas más pequeñas como esta que me decía mi hijo del uniforme. Mira, hasta las cosas más pequeñas, no perder la fe. Porque a veces decimos, no, es que por las cosas grandes, por los problemas más grandes, ahí perdí mi fe. Hasta las pequeñas como esa de un uniforme, perdemos la fe.
Listo, en este año jubilar, María es mujer de esperanza. ¿Por qué María es mujer de esperanza? Bueno, podríamos llamar esta clave, dicen profética, es sencillamente esta mujer clave de esperanza. María fue una mujer que confió en su Dios por encima de todas las cosas y apariencias. Porque, mira, después de la anunciación, Víctor, que ella se fue a visitar a su prima Isabel, y luego cuando le tocó salir de su pueblo, ¿sí? Ella nunca, si tú la ves en los textos bíblicos, ella nunca reniega, ella nunca dice nada en contra de por qué, Señor, si tú me escogiste, por qué me tienes ahora caminando en un trayecto tan largo, o por qué me tienes así encinta, mira que estoy encinta y voy con que me están atacando y vamos en problemas. O sea, nunca se escuchaba decir nada, ¿verdad? Entonces eso hace parte de esa mujer de esperanza, porque ella donde tuvo toda su confianza y toda su esperanza puesta en las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque ella se dejó guiar. El Señor le dijo, darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre. Ella esperó el momento de dar a luz. Ella esperó el momento de cuando iba caminando. Ella esperó el momento de la crucifixión. Ella esperó el momento de la resurrección. Y esperó el momento de la venida del Paráclito. Listo, entonces la Virgen María es madre de esperanza, la mujer de esperanza, llena de esperanza, porque ella confió plenamente en el Señor, y por eso canta el Magnífica, que es un canto de esperanza, de liberación, teniendo en cuenta que este canto fue entonado mucho antes, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Entonces es el canto de gozo, no de la maternidad, sino de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Que Dios está a favor de los marginados, de los desterrados, de los pobres. Y no se trata de una revolución social, pero sí vino a llenar de esperanza a los que no la tenían. Entonces María le trae la esperanza a aquellos que no la tienen. Yo una vez hablaba con una amiga, ella perdió a su hijo, y ella me decía, no quiero saber nada de Dios. Pero no te preocupes, que eso hace parte del dolor. Pero la Virgen María sí te va a ayudar a sobrellevar. Y ella se desgajó en llorar más y más. Y yo le decía, ¿pero por qué ahora estás llorando más? Y viene y me dice, porque ahora comprendo que la que sufrió más y más que yo fue la Virgen María. Porque ella al menos, ella sufrió y quedó callada. Y es un dolor aún más fuerte al ver que a su hijo se lo están matando y que ella no puede hacer nada. Mientras que mi hijo murió por una enfermedad. Y decía ella, solamente le pido a María que me ayude a sobrellevar este dolor como lo sobrellevó ella. Yo le dije, simple y llanamente porque ella tuvo esperanza. Y esa esperanza estuvo puesta en su propio Hijo, en Jesucristo. Y ahí poco a poco, ¿no? Poco a poco en el acompañamiento del grupo de oración hacia ella fue aceptando esa pérdida de su hijo, pero desde los ojos de la Virgen. Por lo tanto, la Virgen María es madre de esperanza. Víctor, con esto hacemos un llamado también a todos los que nos escuchan, que en esos momentos de dolor, en ese momento tan fuerte que puedan estar pasando, en los momentos de enfermedad, en esos momentos de crisis, en esos problemas que a veces no encontramos salida, nos refugiemos en María y miremos que ella no perdió la esperanza, así como decías tú, hasta en el momento más, porque ella vivió muchos momentos difíciles. La pérdida de su hijo en la cruz, o sea, eso no es fácil. Cada clavo que tal vez delante de ella fue
puesto a su hijo, cada clavada en las manos, en los pies, esa corona de espinas, es cuando la lanzan en el costado de Jesús. O sea, eso fue momentos de dolor para ella. Y tal vez muchos de los que nos están escuchando pueden estar pasando muchos momentos de dolor, de dificultad, de crisis. Y es no perder la esperanza así como lo hizo ella. Y vayamos donde María, acerquémonos a ese amor de ella como madre y digámosle: María, si tú lo viviste en una cruz, ayúdame a soportarlo como tú lo hiciste. Si tú lo viviste al pie de la cruz, ayúdanos a llevar esta dificultad. A los pies de la cruz. Ok, Edilia, una pregunta. ¿Qué lugar ocupa la Virgen María en tu oración personal? Ay, Víctor, me derribaste con esa pregunta. Yo creo que, me vas a hacer llorar. Ella ocupa el todo porque yo me levanto a las 3 de la mañana en mi oración personal con ella, a hacer mi Santo Rosario todas las 3 de la mañana y yo digo que cada momento que tengo con ella es renovarme igual que como lo hizo ella en el Pentecostés y como es ella, o sea, en su plenitud. Vivo cada cosa junto a ella, todas las maravillas, todo lo que a través de ella puedo experimentar. Queriéndola conocer todos los días más. Un día, te voy a contar un pequeño testimonio acá. Era una mujer con mucha soberbia, con muchas rabias, con muchos enojos, con muchas... una mujer totalmente contraria a esa mujer que es María, con todas sus virtudes. Porque bueno, hoy estamos hablando de María en Pentecostés y conocer a María desde las virtudes ya es, conocer las virtudes de María ya es hablar desde... es conocerla muy diferente, ¿verdad? Conocer otras cualidades de ella, otras características. Entonces yo un día le dije: Víctor, yo quiero ser como tú. Imagínate, tú es esta humana. Muchas veces nosotros humanidad. Decimos cosas y no vemos la dimensión. Exacto, yo le decía a ella: quiero ser como tú. Pero ¿sabes por qué le decía quiero ser como tú? Al verme la miseria de mujer. Esa miseria que tenía dentro de mí, eso que no quería hacer. Y en una vigilia en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, me dolía tanto el alma, estábamos en un taller en la vigilia. A mí ese día me dolía tanto el alma, Víctor, de ser la mujer que no quería ser. Y ya yo le venía diciendo a ella: quiero ser como tú. Y yo creo que lo que he experimentado desde ese momento con ella, al lado de ella, en cada oración, en cada vivencia, en cada Santo Rosario, en cada cuenta, como yo le digo, cada cuenta es una rosita de amor para ti, es una rosa perfumada para ti, para que la lleves a los pies de tu hijo, del amado. Y cada cuenta, Víctor, es un desprenderse de uno como mujer para ser más como ella. Y esas oraciones diarias que tú me estás preguntando, sí, o sea, lo puedo ver. Puedo ver los cambios en mí junto a ella. Sí, cada uno de nosotros tiene experiencias totalmente distintas con la Virgen María en medio de su oración personal. Para mí la Virgen María es mi madre, ¿no? Y en mi oración personal ella siempre está ahí latente, porque siempre le digo, lleva todo esto al corazón de Jesús y guárdalo en tu inmaculado corazón. Es eso, es dejar que María nos enseñe y nosotros seamos como ella. Por eso María es modelo.
Ahora bien, vamos a lanzar una pregunta a los que nos escuchan y a los que nos ven. ¿Qué lugar ocupa María en tu vida? No en tu oración personal, en tu vida. Y para ir cerrando este segmento, vamos a darle gracias al Señor por medio de María. Por medio de María, para que como ella nosotros podamos también ser esos discípulos llenos de esperanza, llenos de ese amor y sobre todo entregarnos para que el reino de Dios otros los conozcan. Quizás eso lo hizo la Virgen María, ¿no? En medio de su silencio y de su acompañamiento, muchos fueron a los pies de Jesús por medio de esa oración. Entonces, María, pedimos su intercesión por nosotros, por esta renovación carismática y sobre todo por cada uno de ustedes que nos escuchan y que nos ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, hemos finalizado nuestro segmento del día de hoy, agradeciendo, Edilia, tu presencia aquí en este segmento y hablar un poco de las experiencias de la Virgen María. Creo que nos quedamos cortos. Demasiado, hay mucho. Porque hay mucho. otros testimonios más con respecto a la presencia de María Santísima en nuestras vidas y todo lo que implica conocer ese misterio de la Virgen María y la acción del Espíritu Santo en su vida. Entonces, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, que tengan todos una feliz tarde y que el Señor nuestro Dios los bendiga y que María Santísima siempre interceda por ustedes. Que tengan todos una feliz y bendecida tarde. Bendiciones. Renueva mi vida, Espíritu Santo, enciende en mi alma tu fuego y tu canto. Ven y transforma mi corazón, hazlo morada de tu bendición. Renovación de corazón, viento santo, fuerza y unión. Aviva la fe en mi interior, ven Espíritu Santo de Dios.